Gracias al Señor por esta nueva oportunidad de poder aprender un principio más en el estudio de Primera de Pedro que estamos semana a semana estudiando. Y en esta oportunidad nos corresponde el estudio en Primera de Pedro 3, 21 y 22. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. A través de este pasaje, ahora Pedro quiere enseñarnos una nueva verdad que tiene que ver con el bautismo. ¿Qué es el bautismo? Vamos a desarrollarlo a lo largo de este estudio bíblico y también lo que implica el bautismo y al mismo tiempo cuáles son nuestras responsabilidades a los que ya somos bautizados. Es importante tener presente de que este pasaje ha sido usado muchas veces para poder dar esa enseñanza incorrecta que el bautismo salva. Y al mismo tiempo se agarran de esta frase que el apóstol Pedro coloca, de modo que arman una enseñanza que no está a la luz de toda la enseñanza de la palabra de Dios. Cuando existe un texto controversial, hay que examinarlo a la luz del capítulo. Si aún tiene algunas controversias con otras verdades de la Biblia, hay que estudiarlo a nivel de todo el capítulo. Y si aún así ese pasaje aún no es claro, hay que agarrar toda la Biblia para poder enseñar, porque la Biblia no se contradice a sí misma. Sin embargo, algunos han colocado este texto como un baluarte, como una bandera, donde colocan su enseñanza acerca de que el bautismo te lleva a la salvación. Es por eso que surgen algunas doctrinas, algunas enseñanzas que si tú no eres bautizado, no tienes la salvación. Más aún, tienes que bautizarte de niño, de lo contrario no perteneces al cuerpo de Cristo. Tienes que bautizarte de niño, de lo contrario no perteneces a la iglesia. Y como consecuencia, no estás entre los salvos. Ahora, la pregunta es, ¿Pedro está enseñando esto? Si así lo hiciera, estuviera entrando en una contradicción con muchos textos de la palabra de Dios. Es más, Pedro mismo aclara que cuando habla del bautismo no está refiriéndose de que nos salva con respecto a la salvación, sino como símbolo que representa algo que ya hemos experimentado. Bautizar significa sumergir. Y esta palabra bautizar, que viene del griego baptizo, viene de una práctica griega que ellos cuando necesitaban teñir una tela, agarraban la tela y la sumergían en agua con un tinte. Si es una tela blanca y la querían volver roja, la colocaban y la sumergían en un tinte rojo para luego sacarla de otro color. Y a ese acto se le denominaba baptizo, bautizar. De modo que esa tela que había sido blanca, producto del bautizo, podríamos decir así, cambiaba de color y definitivamente tenía otro propósito. Si antes era utilizada como una tela blanca, ahora había cambiado su propósito y enfocaba su utilidad en otra opción. Y esta idea de bautismo comienza mucho antes de que el Señor Jesucristo venga a la tierra. Esta es una práctica que los fariseos lo utilizaban para ganar prosélitos. Y más aún, para que ellos puedan ganar prosélitos, antes de bautizar ellos colocaban condiciones. Y cuando un fariseo quería bautizar a otro judío, le ponía dos condiciones: que debería hacerse bien hecho, conforme a todo el ritual de sumergir, y que haya 3 testigos. Y es por esta práctica que Jesús en Mateo capítulo 23 versículo 15 dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para hacer un prosélito, y cuando llega a hacerlo, lo hacéis hijo del infierno 2 veces más que vosotros». Es decir, el Señor Jesús se refirió a los fariseos en esta práctica porque realmente habían distorsionado, ¿no es cierto?, el acto en sí
de ganar seguidores para el judaísmo. Es más, cuando un gentil quería convertirse en judío, ya los requisitos aumentaban y eran 4. Primero, tenía que circuncidarse. Lo segundo, tenía que comprometerse a una vida de obediencia a la ley. Luego se bautizaba y después de bautizarse ofrecía un sacrificio, una ofrenda. De modo que este acto de bautizar se había convertido en una serie de reglas que Jesús mismo cuestionó. Por eso es que cuando aparece Juan el Bautista rompe el esquema que aquel mundo religioso tenía y se fue al Jordán y bautizaba para arrepentimiento. De modo que no exigía circuncisión, no exigía cumplimiento de la ley, no exigía un sacrificio, sino que él demandaba que la gente se arrepienta. Y de ahí donde viene la idea del bautismo, que no tiene que ver con actos que yo haga, sino tiene que ver con una actitud de mi corazón hacia Dios, de modo que como consecuencia de esa decisión que yo tomo, me bautizo. Entonces tenemos que preguntarnos, en 1 de Pedro capítulo 3, 21, Pedro está diciendo que el bautismo es necesario para la salvación. Pues la respuesta es no. Y a la luz del contexto de la palabra de Dios, tenemos que revisar otros textos para ver si él enseña lo mismo en otros pasajes. Y cuando vamos a Hechos, capítulo 2, versículo 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Qué importante es este pasaje, porque acá el pasaje está indicando los que se añadieron, es decir, para añadirse a un grupo de personas que profesaba una fe, primero tenían que haberles escuchado y luego de haberles escuchado, respondido al mensaje que ellos daban y como consecuencia de esto se bautizaban. Este mismo texto, la Nueva Traducción Viviente dice: los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día como 3,000 personas. La traducción en lenguaje actual: ese día, unas 3,000 personas creyeron en el mensaje de Pedro. Tan pronto como los apóstoles lo bautizaron, todas esas personas se unieron a un grupo de los seguidores de Jesús. Los textos de la iglesia primitiva nos indican con claridad que el bautismo no salva, sino es consecuencia de una decisión que uno ya ha tomado. Primero es oír la palabra, luego es creer la palabra, aceptar la palabra, y luego como consecuencia de haber entendido esa palabra que hemos escuchado, uno se bautiza. Y creo que en Hechos capítulo 8, versículo 35 al 38, lo describe de esta manera. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Qué claro es este pasaje en Hechos con respecto a la experiencia del bautismo. Aquí están dos personajes, uno que está enseñando a otro y otro que está oyendo la enseñanza. Y podemos intuir por el pasaje que la conversación que habían estado teniendo era acerca del bautismo. Porque cuando llegan a un lugar donde había agua, este hombre le dice a Felipe: allí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? En otras palabras, le está diciendo: ya te entendí, ahora ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le reafirma la enseñanza previa al bautismo. Y le dice: si crees de todo corazón, bien puedes. Indudablemente le está hablando de creer en Cristo. Definitivamente le estaba hablando de la salvación. Y luego Felipe le había estado seguramente hablando acerca de lo que Jesús había enseñado acerca del poscreer. Entonces este hombre le dice: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. En otras palabras, este hombre había entendido perfectamente que el requisito previo al bautismo es el creer
en la obra de Jesús, en la divinidad de Jesús y en el señorío de Jesús, y fue bautizado. Entonces, cuando Pedro habla acerca del bautismo, él coloca no quitando las inmundicias de la carne, a lo que se está refiriendo es a lo que representa el bautismo, que es lo que nos salva. ¿Qué representa el bautismo? La muerte de Jesús, la sepultura de Jesús y la resurrección de Jesús. Entonces, cuando Pedro está escribiendo esto, no está hablando de que si tú no te bautizas no eres salvo, porque el ejemplo más claro nosotros lo tenemos en aquel ladrón que murió en la cruz al lado de Jesús. Este ladrón creyó en Jesús y no fue bautizado y fue al paraíso. De modo que el bautismo, más que un requisito para ser salvo, es una consecuencia de ya haber sido salvo. Por eso que expresamos que el bautismo es una acción visible de algo interno que nos ha sucedido. Entonces primero viene el creer, el arrepentirse y luego viene el bautismo. Y en Hechos capítulo 18, versículo 8 dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. De modo que el orden en la Biblia está claro. Y Pedro no es que se está contradiciendo, sino que Pedro está aclarando algo para luego enseñar una verdad. Y esta verdad tiene que ver con lo que hoy día le hemos colocado por título, Hablemos del bautismo. Porque es un paso fundamental en la vida de cada creyente. Y es una decisión personal que te lleva a realizarlo como consecuencia de tu fe puesta en Cristo. Y definitivamente los pasajes que hemos leído no son los únicos que muestran esta enseñanza tan clara de la Escritura. Hay muchos otros pasajes de la Escritura. De modo que el bautismo viene a ser ese testimonio visible de mi fe y de mi salvación que yo he puesto en Jesús y como respuesta a ello me bautizo. Ahora la siguiente pregunta sería, ¿debo bautizarme? ¿Yo debo bautizarme? ¿Qué es lo que Pedro dice en el versículo 22? Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Lo que Pedro está hablando acá cuando él empieza a elaborar lo que la semana pasada hablamos ya de que en la cruz Jesús venció al pecado, venció la muerte y venció al diablo. Lo que acá Pedro está reafirmando es que Jesús tiene toda autoridad y que Jesús es la máxima autoridad del universo. Y si Jesús es la máxima autoridad del universo, nosotros debemos hacer lo que Él nos diga que hagamos, sin duda ni murmuraciones. ¿Y qué es lo que enseñó Jesús? En Mateo capítulo 28, 16 al 20 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando escuchamos estas palabras que Jesús dio a sus discípulos antes de ir al cielo, definitivamente podemos decir que el bautismo es un mandato. Es decir, Jesús lo enseñó, Jesús lo practicó y Jesús lo delegó para que nosotros sigamos en esta práctica. Ahora bien, si tú ya eres bautizado, ¿cuáles serían tus responsabilidades? En Hechos 2, 41 al 42 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Cuál es ahora, pues, tu responsabilidad si tú ya creíste en Jesús y tú ya te arrepentiste de tu pecado? Lo siguiente es bautizarte. Y si ya te bautizaste, ¿cuál es tu responsabilidad? Acá lo explica. Dice que luego que se bautizaron, perseveraron en la doctrina de los apóstoles. Y qué importante es esta responsabilidad. Tú y yo, mi hermano, tenemos la responsabilidad de perseverar. Perseverar es tomar la decisión de continuar algo sin la intención de retroceder. Es decir, perseverar en la doctrina de los apóstoles. Es decir, luego que tú te bautizas, en tu mente tienes que cambiar el chip de decir, me voy a alejar de Dios.
y si alguien me enseña otra cosa, me voy para esa cosa. No, tú en tu mente y en tu corazón decides perseverar, tal cual como un atleta. ¿Ustedes han visto esa carrera de postas? Cuando los atletas salen cada uno por su carril y recorren una distancia, y a cierta distancia hay otro atleta que lo espera con el brazo extendido hacia atrás y empieza a correr y luego recibe el palo, eso que significa testigo, y él comienza a correr, ¿no es cierto? ¿Alguna vez han visto a algún atleta que cuando recibe ese testigo, él duda, ¿sigo o no sigo? ¿Corro o no corro? No, él ya decidió antes de la carrera correr hasta el último suspiro, hasta la última fuerza que pueda tener, hasta que se acalambre, aún así puede seguir corriendo. Eso es perseverancia. Y cuando la Biblia nos enseña que los que fueron bautizados perseveraban en la doctrina de los apóstoles, significa de que había un rumbo, había una ruta, había una meta. Era perseverar. Primero, yo inicio esto y no vuelvo atrás. Tal como antes escuchábamos la canción, y aún ahora la cantamos. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Así todos me fallen, yo sigo adelante. Y esto tiene que ver con un alma apegada a la presencia de Dios y no con un alma que mira lo que hacen los hombres. En la iglesia y en muchas iglesias existe lo que es el resentimiento. Y el resentimiento tiene que ver con el hecho de que tú miras al hombre, tú miras a la mujer y te falla. Y como consecuencia de que te falla, dices, ya no leo la Biblia, ya no me congrego, ya no voy a esa iglesia. Cuando tu mente debe decir, yo voy a perseverar en la doctrina, yo voy a agarrar mi Biblia y voy a perseverar hasta el último minuto de mi vida. Por eso, Apocalipsis dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No está hablando de salvación, está hablando de premio, de recompensa. Y más aún, segunda de Juan, capítulo 8, versículo 9 dice, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Como ustedes pueden escuchar, el apóstol Juan coloca la perseverancia en otro nivel. Dice que cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Es decir, Juan es mucho más duro. Él dice que si tú realmente tienes al Hijo, tienes la vida. Si tú realmente tienes al Hijo, en ningún momento de tu mente te va a pasar por la idea de decir, me voy al mundo, ya no creo en Dios, me voy a otra religión. Pues Cristo no es ninguna religión. Dice, el que no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Qué es lo que viene a tu mente cuando escuchas esto? El que persevera en la doctrina de Cristo. ¿Qué es doctrina? Doctrina es sinónimo de enseñanza, de instrucción. De modo que perseverar en la doctrina tiene que ver con ser enseñados, ser instruidos correctamente en ella. Segunda de Tesalonicenses 2:15 dice, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o carta nuestra. Es decir, Pablo les está diciendo a los hermanos, miren hermanos, manténganse firmes, porque el que persevera se mantiene firme. ¿En qué? Dice, manténganse firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, ya sea por palabra o por carta nuestra, dice el apóstol Pablo. Y en este tiempo, en que la fe del creyente está siendo bombardeada, está siendo atacada, el creyente tiene la responsabilidad, así como nos preocupa, ¿no es cierto? Nuestra temperatura cuando salimos de casa, cuando llegamos, nos preocupa la limpieza y ponemos perseverancia en ello para no contagiarnos y para mantenernos aislados del COVID. De igual manera, tú debes decidir, mi hermano, perseverar en la doctrina. ¿Cómo? Siendo enseñado y tú aprendiendo por tu propia cuenta, agarrando la escritura y leyéndola. Te pregunto, ¿cuántos años de creyente tienes? ¿Hace cuánto tiempo que
decidiste seguir a Cristo? ¿Cuántas veces has leído la Biblia en ese tiempo de creyente que tú tienes? Toda la Biblia. Entonces, cuando uno responde a estas preguntas, uno inmediatamente dice, ¿cómo va a perseverar alguien que no lee en aquello que se le ha dicho que debe leer y ser instruido? Tu deber y mi deber, mi responsabilidad es conocer la doctrina. Y la doctrina se encuentra en el escrito está. Y cuando nosotros examinamos la palabra de Dios, vamos a ser exhortados a obedecerla. Es decir, al empezar a leer la palabra de Dios, vas a empezar a darte cuenta que Dios no da sugerencias, que Dios da órdenes. Y tienes que tener bien en claro que Dios da órdenes, no sugerencias. Y esto como que un poco golpea el orgullo, golpea la autosuficiencia, golpea aquello que nosotros valoramos, que a mí no me dice nadie lo que yo debo hacer. Pues bien, el que te creó sí te dice lo que tú debes hacer. Y tal como cuando uno toma una buena decisión y eso trae consecuencias positivas o negativas al futuro, pues bien, cada decisión que uno toma va a traer consecuencias negativas o positivas. Es tu vida y es tu decisión. Pero si tú te haces llamar creyente, si tú dices que ya te has bautizado y tú estás perseverando en la doctrina de Cristo, la consecuencia de perseverar en la doctrina es que tú la estudias y como consecuencia de estudiar, la palabra te lleva a obedecer. Romanos capítulo 6, versículo 17 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Acá en Romanos Pablo está diciendo, pues ustedes antes vivían y hacían ciertas prácticas. Ahora que conocéis la doctrina, ya habéis dejado esas cosas. Y ahora, como ya más adelante Pablo va a decir en Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Porque es la palabra de Dios la que te guía a hacer aquellos cambios que tú te das cuenta que tu práctica no va con la enseñanza de la palabra de Dios y comienza a modificar ese estilo de vida. Y la doctrina te ayuda a romper toda enseñanza de idolatría, toda enseñanza de hechicería y todas las demás prácticas que por ignorancia habíamos adoptado como una verdad porque me enseñó mi papá, me enseñó mi abuelito, me enseñó mi tatarabuelito y lo recibí como herencia, pero nunca agarré la Biblia para saber y la leí toda, para poder ver si era verdad. Porque si alguien viene y te enseña y solamente usa una parte, tú tienes el deber de revisar si es verdad o no. Entonces, luego que decidimos obedecer la doctrina, tenemos que nutrirnos diariamente. ¿Qué dice Hebreos 6, 1 y 2? Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Es decir, el autor de Hebreos nos está diciendo que debemos dejar los rudimentos de Cristo, que significa las enseñanzas básicas, que es, tienes que leer la Biblia, tienes que orar, tienes que congregarte, tienes que saber administrar tu vida, tus ingresos, tienes que cambiar tu manera de pensar, que son asuntos básicos. Es como cuando tú le dices a un niño, ve y lávate la cara cuando te levantes, lávate las manos antes de comer, cepíllate los dientes, peínate. Es decir, doctrina básica. Luego ya vienen otras responsabilidades, haz tu tarea. Y él tiene que hacer su tarea. Luego vienen otras responsabilidades, tiene que aprender a exponer, tiene que pararse y exponer. Y así va creciendo, luego va a tener que salir y buscar un trabajo y luego va a tener que independizarse y así uno va creciendo. En la vida cristiana es igual. Tienes que ir conociendo más y más la palabra de Dios. Si tú ya tienes tiempo en la fe, tú no puedes estar dudando si leo o no leo la Biblia. Tú no puedes estar dudando si congrego o no congrego, si ofrendo o no ofrendo, si oro o no oro. Eso es lo básico, eso es lo que ya debemos haber pasado. Por eso es que Filipenses 4:9 dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz será con vosotros. En otras palabras, esa enseñanza hay que ponerla en práctica. Y Pablo decía, lo que yo enseño, tú me has visto que yo lo practico. Lo que tú recibiste de mi enseñanza, tú lo has confirmado con la forma en que yo vivo. De modo, esta es la doctrina de Cristo. Que no solamente la conozcas, sino que la obedezcas y la pongas en práctica. Lo que Pedro está enseñando en esta mañana es que
El bautismo no salva. Que el bautismo es un paso de obediencia que viene como consecuencia de que yo me arrepentí de mis pecados, decidí creer en Cristo y como consecuencia de esa decisión me bautizo. Yo ya soy salvo y como consecuencia de que soy salvo me bautizo porque es un mandato del Señor Jesús. Y luego que me bautizo decido perseverar en la doctrina de Cristo. Y perseverar en la doctrina de Cristo tiene que ver con que yo decido nunca apartarme de la palabra de Dios. Yo decido estudiar la palabra de Dios. Yo decido leer la palabra de Dios. Yo decido ponerla en práctica, obedecerla, de modo que cuando alguien me ve, sepa que yo obedezco la palabra de Dios. Cuando alguien me escucha hablar, sabe que lo que yo enseño es la palabra de Dios. Es lo que Pablo dice. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz será con vosotros. ¿Qué pasaría si un político viene a tu casa y te dice lo que aprendiste, lo que viste, lo que oíste de mí, esto haced? ¿Tú qué le dirías? La respuesta es obvia. ¿Por qué? Porque la vida de muchos, y casi un 100% de ellos, porque al final no los conocemos a todos, no podemos decir 100%, no demuestran que viven lo que hablan, que viven lo que enseñan, que viven lo que prometen. Sin embargo, tú, mi hermano, como cristiano, tienes una gran responsabilidad. ¿Y cuáles son nuestras responsabilidades? Pues las has escuchado y de seguro que las conoces. Entonces, mi hermano, tú que eres bautizado, pues tienes que vivir bajo estas responsabilidades. Y tú que aún no te has bautizado, pues tienes que aprender la doctrina de Cristo. Conéctate. Si decides reunirte a través de las redes, a través de la enseñanza que nosotros en la Alianza Cristiana y Misionera de Manchay damos, bienvenido. Pero primero es el arrepentimiento, creer en Cristo y luego el bautismo. Y ahí estás aprendiendo en cada red. Estás tú recibiendo la doctrina de Cristo. Y si tú crees que es lo contrario, pues revisa la palabra de Dios y dile al líder, dile al maestro tus dudas, tus interrogantes, porque para eso estamos los maestros, para poder enseñar. Pero al final de cuentas tienes que tomar una decisión. El próximo año pondremos una fecha para bautismo. ¿Te bautizarías? ¿Por qué? Porque ya recibiste a Cristo como Señor y Salvador. Y qué bueno sería que tú hoy día decidas, Señor, he podido ver de que el bautismo es un mandato y que yo quiero bautizarme, pero quiero inundarme de tu palabra para que cuando me bautice mi decisión sea realmente por amor a ti y como consecuencia de que ya tengo esa tremenda verdad que está llena de misericordia, que es la salvación, y como consecuencia de eso me bautizo. ¿Qué dirías? ¿Dirías amén? Yo quiero bautizarme, yo quiero aprender más. Pues bien, te invitamos a las redes. Eres varón, los días martes. Eres una dama, una mamá, una mujer, los días viernes. Eres adolescente, los sábados. Joven adulto, también los sábados después de la reunión de adolescentes. Estás casado, estás conviviendo, estás de pareja con alguien. Pues los jueves nos reunimos cada 15 días las parejas a través de este medio. Es decir, no hay forma de decir que no puedo aprender la doctrina de Cristo. Está en tu decisión. Y a lo mejor cantar y decir, yo decido seguir a Cristo hasta el último día de mi vida. ¿Te animas a orar? Y a decirle, Señor, yo que no me he bautizado, quiero aprender la doctrina de Cristo. Y decirle, Señor, yo que aún no me he bautizado, primero quiero afirmar mi compromiso contigo, de arrepentirme de mis pecados, de creer en que Jesús murió y resucitó, y que por su obra en la cruz yo tengo la salvación. Y me comprometo a perseverar en la doctrina para aprender más de ti. Y de esa manera cuando me bautice con conciencia de lo que significa, y no porque alguien me echó agüita y yo no entendí absolutamente nada. ¿Qué te parece si oramos, mi hermano? Y le decimos, Señor, que esta mañana marque un inicio de mi perseverancia en ti. Que esta mañana marque el comienzo de un apego más firme y certero a tu palabra. ¿Oramos? Padre bendito, aquí estamos, Señor, a través de esta red social,
decidiendo perseverar en tu palabra, perseverar en la doctrina de Cristo. Y si algún hermano o hermana está perseverando y aún no se ha bautizado, tú confirma esa decisión en su corazón. Y que cuando tengamos la oportunidad, Señor, en el día señalado, podamos bautizar y sea toda una fiesta de gratitud a ti. Y si algún otro hermano, Señor, como dice Juan, se ha extraviado, porque de pronto vinieron otras enseñanzas y lo marearon y lo confundieron, pues que nuevamente se reafirme en la doctrina de Cristo para volver a perseverar y volver a tomarse de tu mano sin mirar a nadie, seguir adelante. A ti te bendecimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. A mí, mi hermano, a seguir adelante, perseverando en la doctrina de Cristo.